Estimados estudiantes de séptimo año, en esta oportunidad les voy a presentar el módulo número 3 de Lengua y Literatura. Actividades prácticas. El objetivo a trabajar corresponde al OA 11, el cual consiste en aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. Antes de revisar las actividades, los invito a conocer las instrucciones de trabajo. En la actividad 1, términos pareados, debes colocar el número que corresponde a la definición. Observa el ejemplo que te entrego a continuación. En la actividad 2, debes organizar los 9 conceptos entregados relacionados con los tipos de narradores. Desde la actividad 3 en adelante, deberás leer textos y seleccionar las alternativas que consideres correctas. Finalmente, tendrás que hacer el traspaso a la hoja de respuesta que se encuentra en la página 13 del módulo, marcando con una X la letra que consideres correcta. Utiliza lápiz pasta para realizar dicha acción. Pon atención en el siguiente ejemplo. Es de responsabilidad del estudiante hacer el correcto traspaso de las respuestas. Número 1. Conceptos del género narrativo. La actividad número 1 está directamente relacionada con estos conceptos. Género narrativo. Categoría o grupo literario que involucra las obras cuya finalidad es narrar, es decir, contar o referirse a sucesos ficticios. Narrador. Ser ficticio creado por el autor que cuenta o relata la historia. Narrador omnisciente. Narrador que sabe todo lo que pasa a los personajes, tanto las acciones que realizan como sus sentimientos y pensamientos. Utilizan la tercera persona narrativa para contar la historia. Narrador objetivo. Narrador en tercera persona gramatical que solo se limita a contar los hechos desde su punto de vista sin acceder a los pensamientos ni sentimientos de los personajes. Se le asemeja al lente de una cámara fotográfica. Narrador testigo. Este narrador relata en primera persona hechos de los que ha sido testigo. Está dentro de la narración, pero no como protagonista, sino que como espectador. Narrador protagonista. Personaje principal que nos narra su propia historia. Personajes. Son seres ficticios que intervienen en la historia contada, viviendo sucesos que ocurren en ella. Personaje protagonista. Personaje que en torno a él o ella gira la historia, se destaca por encima de los demás personajes. Personaje secundario. Personajes que tienen participación menor en los hechos. Personaje estático. Son aquellos personajes que permanecen sin cambiar su personalidad a lo largo de la historia. Personaje dinámico. Son personajes que van cambiando a lo largo de la historia. Personaje en relieve. Personajes que presentan una personalidad más elaborada y compleja. Personaje plano. Son aquellos personajes que solo presentan una característica o cualidad durante toda la historia. Tiempo. Tiempo en el que transcurren los hechos. Puede ser pasado, época actual o futuro. Orden lineal. Narraciones que siguen el orden lógico y natural de los sucesos. Mundo narrativo. Mundo ficticio de las obras narrativas. 2. Tipos de narradores. La segunda actividad del módulo está directamente relacionada con esta información. Te invito a analizar el siguiente esquema. Actividad 3. Identificar al narrador. En esta sección encontraremos 3 textos a los cuales hay que descubrir el tipo de narrador. Para ello debemos fijarnos en las pistas que nos entregan. En el texto 1 debemos poner especial atención a las pistas que nos entrega el texto, como por ejemplo la persona gramatical. Revisa las características de cada narrador y de cuál de ellos sabe lo que sienten los personajes. Texto número 2.
En este ejemplo, tendrás que revisar las características de cada narrador y ver cuál de ellos cuenta su propia historia. Identifica, en primer lugar, la persona gramatical en la que está escrito. Texto 3. Para resolver este ejercicio, revisa las características nuevamente de cada narrador y ve cuál de ellos conoce los pensamientos de los personajes. También poner especial atención en la persona gramatical en la que se encuentra el texto. 4. Comprensión de textos literarios. A continuación, en esta sección tendrás que analizar dos textos, Los dos amigos y No confundir loco con tonto. Comenzaremos analizando el primero de ellos, Los dos amigos. Las preguntas son las siguientes. Número 4. ¿Por qué el hombre fue en medio de la noche a la casa de su amigo? Esta pregunta tiene un valor de 1 punto. Información que se encuentra explícita en el texto, es decir, está escrita, ya que señala que estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste. 5. ¿Quién es el narrador del texto? Esta pregunta también tiene un valor de 1 punto. Considerar para esta pregunta lo siguiente. Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Tienes que considerar también que está escrita en tercera persona gramatical. 6. ¿Qué acción se destaca en el relato como propia de los verdaderos amigos? Valor 1 punto. Para responder esta pregunta, deberás analizar el último párrafo del texto. Texto, no confundir loco con tonto. Pregunta número 7. La finalidad del texto es, valor 1 punto. Considerar para esta pregunta lo siguiente. Mientras mi amigo me contaba la historia, sonreía. Número 8. ¿Cuál es la idea principal del texto? También 1 punto de valor. Considerar para esta pregunta lo siguiente. Cada día la vida nos enseña algo nuevo. Pregunta número 9. ¿Qué llevó al amigo que se menciona en el texto a hablar con el loco? Para esta pregunta considerar lo siguiente. La rueda de mi auto se descompuso. Pregunta número 10. De la frase estoy aquí por loco, no por tonto, podemos inferir que la respuesta para esta pregunta se puede inferir considerando, asombrado le pregunté cómo había pensado en semejante solución. 11. En la frase le pregunté a un loco que estaba afuera, la expresión subrayada podemos reemplazarla por debemos buscar el término que se relacione de acuerdo al contexto de la palabra loco. Considerar que provenía de un manicomio. Pregunta número 12. ¿El género literario al cual pertenece este relato es? Nos están contando algo con el fin de entretener. Boleto de salida. Son actividades que te ayudarán a reflexionar sobre tus propios aprendizajes y a ser consciente los pasos que seguiste para lograr los objetivos propuestos, así como también las dificultades que se te presentaron y cómo las lograste superar. En esta sección hay una actividad de ayuda para quienes deseen subir el puntaje de su módulo. No la dejes sin realizar. En la actividad están los conceptos relacionados con el género narrativo. Para realizar el módulo número 3 debes considerar lo siguiente. Tener un horario de estudio, contar con diccionario digital o impreso, y si tienes dudas e inquietudes puedes escribir a mi correo institucional profesorakarenmm@gmail.com. Se despide atentamente la profesora Karen Muñoz, asignatura Lengua y Literatura. Espero que
puedas realizar sin mayor dificultad el módulo número 3.